Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente después de una breve ausencia. Por ahí la tecnología no nos permitió hacer una transmisión adecuada en la semana antepasada, pero aquí estamos nuevamente y vamos a retransmitir precisamente el tema de esa ocasión, para que así la semilla que el Eterno dispuso para nosotros llegue como debe de llegar a cada uno de nosotros, para que así seamos fortalecidos, seamos llevados a otro nivel de espiritualidad, otro nivel de vivencia de la palabra, fortalecimiento, en fin, mis amados hermanos. Y la semana pasada no estuvimos por aquí también, un tema precioso que requería dedicársele toda la atención a nuestra congregación, en donde se van desconstruyendo aspectos doctrinales que durante tantos años han impedido que el creyente camine con las bendiciones en su vida, viva en esta tierra como lo dice Mashiach, 100 veces más lo que dejes por seguirlo a Él y seguir al Evangelio. Pues bien, esta enseñanza ustedes la podrán encontrar en el canal de YouTube de Java Ministerios y se refiere al Espíritu Santo. Les recomiendo que vayan y la vean, la escuchen, la estudien. Es una enseñanza preciosa, en verdad que permite entender muchas cuestiones que requieren ser replanteadas dentro de nuestras congregaciones. Y bueno, aquí en el programa La Fe del Creyente estamos trayendo precisamente también con mayor profundidad las enseñanzas que el Eterno quiere que nosotros tengamos para que podamos caminar con certidumbre. Y hoy es lo que tendrás en este programa. Un servidor, Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, miembro de Java Ministerios, sirviendo ahí precisamente en Java Ministerios, y nuestra congregación se ubica en la ciudad capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en México. Desde acá, desde muy al norte del continente americano, estamos transmitiendo. Y bueno, pues como es ya costumbre recomendarles que se hagan de su lápiz, se hagan de su cuaderno, de sus hojas para escribir, para anotar aquello que les inquieta de lo que escuchen aquí, aquello que les llama la atención, aquello que les invita a profundizar, aquello, dicho metafóricamente, que les da cosquilla, que les da comezón,
¿sí? Aquello que les interesa. Pues aquí se trata de que tú recibas esa semilla llena de vida, llena de amor, llena de instrucción. Son semillas preciosas de sabiduría, perlas de sabiduría que hay a través de este programa y a través de todos los programas que ofrece Java Ministerios en su oferta de formación, porque eso es lo que ofrece Java Ministerios, te lo recalco. Java Ministerios ofrece un proceso de formación que hemos vivido los javaitas, un proceso de formación que nos lleva gradualmente y con conocimiento escritural, con conocimiento toral, o sea, instrucción toral, sabiduría, ¿sí? Pero también con herramientas, instrumentos y armas. ¿Por qué? Porque estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, pelear la buena batalla de la fe implica una contienda. Y esa contienda está en el terreno de la guerra espiritual. Recordemos que el Rav Shaulo es el que nos abre, digamos, la teoría respecto de la guerra espiritual. Y es cuando habla de que nuestra lucha no es contra carne o sangre, es decir, no es contra un ser humano, sino contra las entidades espirituales de maldad que pululan. No las vemos, a menos que el Señor te haya dado el don, sí, pero no las vemos. Pero ahí andan, ahí están. Y si bien no pueden tomar posesión, sí, el Satán induce pensamientos, induce estados de ánimo. Entonces, aquí de lo que se trata es que tú vayas poco a poco haciéndote de todas esas herramientas, armas, ese conocimiento, y te constituyas en ese esforzado y valiente, a semejanza de Josué, ¿sí? Para poner por obra todos los mandamientos del Eterno, y ello entonces te traiga bendición, ¿sí? Y que enfrentes la violencia en la cual las entidades espirituales de maldad involucran para impedir que tú tomes o llegue a tu vida, esté en plenitud en tu vida el reino del Eterno. Entonces, mi hermano, abre tu mente, abre tu corazón, recibe solamente. Ya te lo he repetido y lo repetimos quienes estamos transmitiendo a través de los distintos programas de Java. Suspende el razonamiento un poco, 50 minutos, suspéndelo. Sí, ya cuando terminan los 50 minutos de la transmisión, entonces ya tú vas y cuestionas, racionalizas, escudriñas, ¿sí? Para que tú puedas ser llevado, te dispongas para ser llevado por el Ruach Elohim, por el Espíritu de Dios, ¿sí? A la verdad, ¿sí? Te regales todavía profundidad en eso que tú vas a escuchar aquí. Pero eso implica que te dispongas, implica que creas, implica que no permitas que el espíritu de Grecia haga lugar en ti. Entonces, mi hermano, aquí te decía que Java te propone un proceso de formación que gradualmente te va a llevar a que te constituyas en ese guerrero espiritual, ¿sí? A que enfrentes la buena batalla de la fe, a que tengas el galardón al final de la carrera, ¿sí? Para que transites por ese camino angosto que Mashiach vino a revelarnos, ¿sí? Y puedas estar al lado derecho cuando se abra el libro de la vida y tu nombre esté inscrito ahí, ¿sí?
y en tu libro de la vida estén los méritos que tú hayas hecho y los méritos de la sangre de Mashiach. Entonces te invito, mi hermano, a que aceptes la oferta que te hace Javá Ministerios para formarte. Empieza, toda la semana tenemos algo que ofrecerte. Más de los días de la semana tenemos algo que ofrecerte. El Shabbat, el sábado, que se conoce de manera común como sábado, es Shabbat, es día de reposo, un séptimo día. Es el mensaje principal, ¿sí? Al siguiente día, a las 8:30 de la mañana, tú puedes escuchar Vida en Armonía, ¿sí? A través de Radio Tamaulipas en el 107.9 de FM. Sí, nuestra hermanita Angélica María Mendoza, ella se encarga de esta transmisión, donde se te dan también aspectos que te llevan a buscar estar en armonía, tener una vida en armonía. El lunes nuestro queridísimo hermano Edgar de la Sancha, el jovial hermano Edgar de la Sancha, ¿sí? Que habla muy querido, por cierto, con jóvenes en Java. Él les trae ese programa, si bien está destinado a los jóvenes, los destinatarios principales son los jóvenes, pero los temas, sí, son de interés general. Ahí puedes abrevar también para que puedas tú crecer como creyente. Y bueno, ese mismo día a las 19 horas, 7 de la noche, podrás tú ver a través de Facebook, porque eso es una transmisión abierta, a menos que el Eterno disponga otra cosa, porque también es así. Ha ocurrido que el Eterno dice, esta es transmisión cerrada y será transmisión cerrada. No ha ocurrido recientemente, pero ahí podrás ver las enseñanzas de Torah, ¿sí? La fuente es Torah, ¿sí? Y es una instrucción preciosa, porque ahí encuentras hacia dónde dar los pasos, a qué distancia, la dirección, etcétera, la intensidad, en fin, para que puedas tú tener lo que dice nuestro Padre Eterno, para que vivas bien, para que te vaya bien. Y bueno, pues el martes tienes aquí la fe del creyente a esta hora, ¿sí? Si en alguna ocasión te enteras, ves, escuchas que va a estar abierta nuestra reunión de oración que ocurre a las 19 horas del día de hoy, regularmente, vaya, ¿sí? Pues puedes tú participar de ella, incluso pedir que hagan oración por ti. No es muy seguido que esté abierta nuestra reunión de oración, pero ahí en nuestra reunión de oración, lo que vemos en Shabbat, lo que vemos en las enseñanzas de Torah el lunes, ahí lo llevamos al ejercicio, ¿sí? Hemos hecho guerra espiritual por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestra familia, por los pecados de nuestras generaciones pasadas, en fin, es contienda directa, ¿sí? Para chispar al Satán de nuestras vidas, y así que dar el lugar a que Mashiach destruya esas obras que ha construido a lo largo de nuestras vidas. El miércoles encontrarás a las 6 de la tarde, 18 horas, el programa Retornando a la Verdad, ¿sí? Ahí nuestro querido hermano Guadalupe Estrada también ahí se pone las pilas y te enseña también Torah, te lleva a la verdad, ¿sí? A las sendas antiguas, para que tú abreves en ellas, que bueno, desafortunadamente el cristianismo moderno tácitamente los niega, a veces abiertamente, ¿sí? El jueves a las 15 horas puedes encontrar tú un programa que está sustentado por los que somos estudiantes de Torah. Ese programa se llama Perlas de Sabiduría, y ahí traemos también enseñanzas de Torah. Es que es tan fundamental, ¿sí? Tener esas enseñanzas, porque es instrucción precisa para tu vida, ¿sí? Ahí cuando dice Mashiach, perdona para que seas perdonado, bueno, ahí se te instruye cómo perdonar, ¿sí? Se te habla con más detalle, por eso ahí
ahí hay minucia, ahí hay detalles, ¿sí? Ahí hay cuestión más profunda. Entonces ahí es donde tú vas a aprender con mayor precisión lo que está de fondo, los mandamientos, y entonces puedas tú evitar caer en transgresión. A las 19 horas, el jueves también, tú vas a encontrar un programa, ¿sí?, de un ministerio también que no hace muchas semanas recién abrió en Java Ministerio, se llama Mujeres Maltratadas. Mujer esposa, si tú estás en situación de maltrato, ahí tienes un recurso, ahí tienes un espacio para que tú recibas instrucción toral, instrucción bíblica, para que puedas vivir bien tu matrimonio, para que puedas tú hacer que tu familia también camine como el Eterno quiere que camine, ¿sí? Entonces es importante también que abreves en este programa, en este ministerio, para que así seas fortalecida, ¿sí? Entonces tienes ahí un recurso también por el cual puedes optar para que tú seas restaurada. Y ya el viernes, bueno, ya está, aunque ya las parashá de la semana ya están en YouTube, bueno, tú puedes acceder ahí, Cafeciendo y Aprendiendo de Palabra, programa Semillas de Fe. Como puedes ver, tienes un stock, ¿sí?, bastante completo, ¿sí?, de instrucción, de recursos para que tú puedas caminar con certidumbre, con certeza en tu ser como creyente. Y bueno, pues este programa, mi hermano, pues la fe del creyente trata de contribuir a que tú camines en esa certidumbre. Y bueno, estamos con el tema de la oración. Te decía, mi hermano, estamos ya sobre el 7º tema, ¿sí?, la oración de petición. En la próxima semana, si el Eterno no dispone de otra cosa, veríamos la oración de provisión, ¿sí? Hemos visto entonces esos 7 temas, cerramos hoy el 7º, empezamos con el tema general de la oración, para ver a quién se dirige, el lugar para orar, la forma en que se acerca uno a Yahweh, etc., ¿sí? El segundo tema fue ver cómo son contestadas nuestras oraciones, cuáles son las condiciones para ello, ¿sí? Vimos también esa disyuntiva que tenemos en el tercer programa de orar o no orar, y cómo el no orar obedece a veces a que hay inmundos que nos atacan: complacencia, incredulidad, desánimo, falta de ganas, doble ánimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también aquí pudiste enterarte de las razones para así orar. Dos razones poderosas. Uno, que tenemos un Dios soberano, y tenemos, segundo, un Dios inmutable. En el cuarto tema veíamos las razones de por qué mantenerse en oración, y esencialmente se centró en el poder que el Eterno nos dio, el poder que Mashiach depositó en nosotros, poder y autoridad, ¿sí? Y además el espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, también puso poder sobre nosotros. Y bueno, como vimos también cómo el Eterno pone su poder a nuestras oraciones, cómo pone su poder en nuestras oraciones y nos devuelve las salvaciones que necesitamos para poder seguir teniendo las bendiciones que Él dispone para nuestras vidas. Vimos también en un quinto tema la actitud correcta en la oración. En el sexto tema vimos la persona de la oración. Vimos que
Dios es nuestro Padre, Yahweh es nuestro Padre, pero que hay un mal padre también, que es el padre de mentira y es el Satán. En cambio, Yahweh es el buen Padre, ¿sí? Y bueno, en este séptimo tema, que el día de hoy cerraríamos la oración de petición, vimos que Dios quiere que le pidamos. Y Mashiach, Yahshua HaMashiach, nos enseña cómo pedirle, ¿sí? En su nombre. Y hay más, hay una estructura que vas a ir conociendo, hay una manera de pedirle. Esencialmente es el nombre, en el nombre de Mashiach. Y bueno, también vimos que el reino del Eterno está aquí. Porque cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Pareciera que estamos pidiendo el futuro, pero no. Mashiach nos mostró que el reino ya está aquí, ¿sí? Y que ese reino está dentro nuestro, en nuestro corazón, y ahí Mashiach es el rey que lo gobierna, ¿sí? Y hoy vamos a ver, ¿sí?, que la voluntad del Eterno, ¿sí?, es lo mejor, ¿sí? Hasta ahí es donde hemos estado viendo a lo largo de estos programas, pero también a lo largo de los demás programas hay bastante instrucción, mi hermano. Entonces hoy les transmitimos esta tercera parte, ¿sí?, el tercer subtema del tema número 7, la oración de petición. Y es justamente ser conscientes de que cuando hacemos el Padre Nuestro, cuando rezamos, cuando oramos el Padre Nuestro, ¿sí?, estamos pidiendo en una parte, por eso es la oración de petición en este caso, ¿sí?, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿sí? Y hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Venga a nosotros tu reino, ¿sí?, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo la voluntad del Eterno, ¿sí? Y es necesario, vaya, que nosotros entendamos esto, porque es mejor caminar en la voluntad del Eterno. Y nos lo dice en Deuteronomio 28, ahí nos lo dice. En el versículo número 1, ¿sí?, nos dice que pasará que si oímos atentamente la voz de Yahweh, nuestro Dios, fíjate, oír para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él prescribe para nosotros, para vivir bien y nos vaya bien, entonces lo que hará nuestro Padre Eterno es exaltarnos por sobre todas las naciones de la tierra, ¿sí? Pero también nos dice en el versículo 2 que vendrán las bendiciones que Él enlista desde el versículo 3, ¿sí?, hasta el versículo 14, aunque en el versículo 1 ahí también habla de una bendición de la exaltación por sobre todas las naciones de la tierra, sobre las personas que te rodean, ¿sí?, las personas que están cerca tuyo, ¿sí?, vas a ser cabeza y no cola, ¿sí? Entonces aquí es donde Él nos está diciendo, haga mi voluntad, porque es la voluntad. Si haces tú mi voluntad, yo te voy a bendecir, ¿sí? Y luego en el versículo 28, 15, dice, pero mira, si tú decides no escucharme, entonces va a ocurrir lo que a continuación te voy a decir. Dice, o sea, si no procuras tú cumplir mis mandamientos y los estatutos que Él pone delante de nosotros, Él nos pide que cumplamos, entonces van a venir maldiciones, así lo expresa, y nos alcanzarán, ¿sí? Aunque no queramos, nos alcanzarán. Entonces, es mejor la voluntad del Eterno, es mucho mejor la voluntad del Eterno. Y mira, fíjate que estaba leyendo el día de hoy cómo
las cosas están funcionando de mal en peor en el terreno de la salud. Estaba viendo que hay una nueva cepa del coronavirus y que ahorita está en jaque el Reino Unido, porque ahí es donde se detectó esa nueva cepa que es más letal que la que ha estado atacando ahí así. Y bueno, hay promesa de sanidad, hay promesa por parte del Eterno y Yeshua dentro de sus ministerios, y la profecía es que Él vino a sanar nuestras enfermedades, ¿sí? En Éxodo 15, 26 nos dice el Eterno: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, dice, fíjate, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y mira, el mundo moderno también se ha vuelto caótico, se ha vuelto con muchos cambios muy rápidos, con mucha celeridad, vaya, así. Ya te lo dije en otros programas, o sea, el ejemplo que te ponía, cuánto tardas en ser nuevo un modelo de teléfono, ¿sí? Apenas salió y 6 meses más adelante ya está otra versión de él, ¿sí? Entonces cambian muy rápido, y eso también incita o invita, hace que se tenga una percepción de que las cosas son de mucha rapidez, y eso contamina también los momentos de la oración, ¿sí? Ahí se dice a veces por parte de algunos predicadores: mira, no es necesario que hagas muchos minutos de oración, o que hagas pocos, pero de buena calidad, con eso es suficiente. Y no, Mashiach no dice eso. Mashiach no dice eso. Mashiach invita, al contrario, que estemos en constante oración todo el tiempo. El Rav Shaulo también hace recomendación similar, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que la voluntad del Eterno está siendo socavada precisamente por todos los medios masivos de comunicación, por la internet. Incitan a que se transgreda, se favorece la lujuria, la codicia, la avaricia, en fin, por nombrar algunas de las transgresiones que están señaladas en la Escritura, en los mandamientos, ¿sí? Se incita al adulterio, a la fornicación, etcétera, ¿sí? La mujer como es vista esencialmente como un objeto sexual, y todo eso entonces va en detrimento de la voluntad del Eterno. Entonces tú como creyente necesitas entender que la voluntad del Eterno es mejor. ¿Por qué? Porque Él lo promete, que te liberará, o no enviará, no permitirá que llegue a ti las enfermedades de Egipto, las enfermedades que dan al mundo, al creyente, no, a menos que, ¿sí?, haya un decreto en contra tuya, mía, ¿sí?, y sea necesario entonces que venga alguna de esas enfermedades, pero viene con un propósito, ¿sí? Viene con un propósito, porque todo lo que le pasa al creyente obra para bien, dice el Rav Shaulo. Bueno, ahí está, ¿sí? Y también dice la Escritura que el Eterno no mandará algo tan fuerte, ¿sí?, que no puedas tolerar, que no puedas soportar, ¿sí? Entonces, ahí está precisamente como el Eterno busca que tú retornes a Él. Y aunque no quiere, Él solo quiere bendición para ti. Lo bueno viene de Él, la bendición viene de Él. Y no quiere la aflicción para ti, pero a veces es necesario por nuestra dureza de cerviz, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por estar en constante rebelión, ¿sí? Entonces, detrás de esa justa misericordia, porque es justa misericordia, hay una oportunidad en la cual nos dice: entiéndeme, quiero que regreses a mí, yo soy tu creador, yo te formé con mis manos en el vientre de tu madre, retorna a mí. ¿Qué andas haciendo lejos creyéndole al mundo? ¿Sí? Hay quien usa el mundo para ponerte tentación, y sabemos quién es. Aquel que tentó
a Yeshua. ¿Sí? Entonces, es necesario entender esto. Y bueno, el Rav Shaul en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir, diferenciar, discriminar cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. O sea, la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta. Aún su justa misericordia. ¿Sí? Porque, imagínate, mi hermano, justa misericordia, justicia y misericordia juntas, ¿sí? Pero por delante la misericordia. Imagínate que aplicara su justicia, la pusiera por delante. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? ¿Sí? Y bueno, hemos ido aprendiendo los jabaitas, te lo comparto, ya te lo compartía en la primera versión de esta transmisión, vaya, ¿sí? Que nosotros hemos aprendido a pedir la voluntad del Eterno en nuestras oraciones de la mañana, del mediodía, tarde y noche, ¿sí? Hacemos peticiones de esa naturaleza, ¿sí? Usamos un libro que se llama Sidur, ¿sí? Y entre algunas de las oraciones decimos: que se magnifique y santifique su gran nombre en el mundo que Él creó conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía y haga florecer su salvación. Esa es una parte de las varias oraciones que hacemos. ¿Y qué estamos diciendo? Ratificando lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es buena, agradable y perfecta y nos trae bendición. ¿Sí? Y bueno, Él nos lo dijo: hazme caso, acepta la oferta de bendición para que vivas bien y para que te vaya bien. ¿Sí? Y mira, veíamos un ejemplo de quien le fue muy bien, y este fue el rey David. ¿Sí? Y esto está relatado en Hechos 13:36, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción. ¿Qué pasó con David? ¿Qué fue lo que hizo posible que él viviera de esta manera? ¿Sí? Y sobre todo que tuviera esa enorme prosperidad, abundante prosperidad que tuvo. Pues fue precisamente su obediencia a la voluntad de Yahweh. Le valió precisamente esa gran prosperidad que tuvo. Aunque sabemos, porque está escrito, pues que la regó, metió la pata, ¿sí? Y sin embargo el Eterno mantuvo su pacto con él. ¿Por qué? Porque, ya te lo decía, se volvió y le dijo: Señor, perdóname y me arrepiento de lo que hice. ¿Qué es eso? Es lo que decía Mashiach, ¿sí? Jesús, la versión griega de Mashiach, Jesús dice: arrepentíos, arrepiéntanse, ¿sí? Bueno, realmente, si escucharas tú, no la traducción griega, sino la voz de Mashiach, en hebreo diría teshuvah, ¿sí? Hacer teshuvah. Hacer teshuvah implica hacer arrepentimiento, implica pedir perdón, implica restituir cuando es restituible el daño que se hizo, ¿sí? Y también se pide fortaleza, se pide ayuda al Eterno para poder no volver a caer en la misma transgresión, ¿sí? Entonces David fue lo que hizo. Eso fue lo que le valió, ¿sí? Pidió perdón y caminó a partir de ahí, ¿sí? En la voluntad de Yahweh. Su reino fue conforme a la voluntad de Yahweh. Pero ¿qué pasó con sus hijos? No gobernaron conforme a la voluntad del Eterno. ¿Y qué fue lo que pasó? El pacto se deshizo. Y te decía en aquel entonces, y hoy te lo reitero, imagina qué pasaría si nosotros camináramos en la voluntad del Eterno, así como lo hizo David, así como lo hizo Abraham, ¿sí? El ejemplo más claro
más importante de caminar conforme a la voluntad del Eterno, porque Él caminó delante del Eterno. No necesitó ir al ladito de Yahweh para que lo fuera corrigiendo, no, Él sabía lo que tenía que hacer, así nosotros. Por eso es necesario la Torah, la instrucción, ¿sí? Imagina nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro linaje, el gobierno de tu país, ¿sí? Siendo gobernado por la voluntad de Yahweh. Tendríamos indudablemente, a semejanza de David, prosperidad. Habría sanidad también, ¿sí? Se cumplirían las promesas, ¿sí? Y bueno, lo haríamos siendo uno en Mashiach, siendo uno en Él y permaneciendo en Él. Y habría entonces esa correspondencia con las promesas que el Eterno y el propio Mashiach nos hacen en la Escritura, ¿sí? Por eso es importante, mi hermano, es importante que entiendas la necesidad, la conveniencia y el deber ser de ceder el gobierno de nuestras vidas a Yeshua, porque haciendo la voluntad de Yeshua hacemos la voluntad del Eterno, porque eso fue lo que vino a enseñarnos Mashiach, que es posible hacer la voluntad del Eterno. ¿Y en dónde se expresa la voluntad del Eterno? De manera sintética, en los 10 mandamientos, ¿sí? Dirías, bueno, ¿y qué? ¿Tengo que cumplir los 613 mandamientos? No, porque hay algunos que están en correspondencia con el templo, y el templo ya no existe, ¿sí? Entonces no es así como antaño, vaya, ¿sí? Es posible hacer la voluntad del Eterno, y Mashiach nos dice que sí es posible. Entonces, mira, cuando hay una creencia generalizada en el cristianismo que cuando se hace la oración del pecador, ¿sí?, la oración de fe, ya eres nueva criatura. No hay, o sea, es una expresión no cierta. ¿Por qué? Porque la nueva criatura no ocurre por arte de magia, ¿sí? No es una transmutación inmediata, vaya así. No. Es un proceso, es un caminar constante, es una transición constante de la vieja naturaleza al nuevo ser. Por eso está la buena batalla de la fe, en eso consiste, es lo que está de trasfondo, ¿sí? La carrera a la cual también alude el Rab Shaulo está de fondo en esto que te estoy diciendo. Entonces a ti, mi hermano, que recién llegas a Mashiach, tampoco es para que te asustes, sino para que te dispongas. O sea, no, todavía no eres nueva criatura, apenas empezaste, ¿sí? Apenas se inicia esto, y espérate que por tu corazón dispuesto, ¿sí?, y por la consecuente actuación conforme a la voluntad de Dios, aunque te cueste, aunque te caigas, eso te va a traer bendiciones. Y algo que inevitablemente vendrá es Shalom, paz. Aunque la palabra Shalom es mucho más, es más significados, te lo dejo en paz. Esa paz que es muy difícil de entender, vaya, y que nos da Mashiach. Bueno, viene de esa manera. Entonces, entra en la transición, ¿sí? Acepta el gobierno de Dios en tu vida, acepta el gobierno de Mashiach, sé uno en Él y Él estará en ti, ¿sí? Entonces, tu conducta reflejará que estás gobernado por Mashiach, ¿sí? Y es donde se irá viendo precisamente la nueva criatura, ¿sí? Por eso el Rab Shaulo también nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo. Dad gracias, fíjate, como aquí está de fondo el mandamiento de un corazón agradecido. Dice, dad gracias en todo, porque esta, o sea, dad gracias en todo es voluntad de Dios para con vosotros, para contigo, para conmigo,
en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón debe de ser agradecido. Es un mandato que tienes, ¿sí? Y bueno, en 1 de Pedro también nos dice, 1 de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino vivir conforme a la voluntad de Elohim. ¿Sí? Y bueno, tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios, y te lo vuelvo a decir, están los mandamientos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y mira, hay algo que Mashiach nos dice en Juan 7:17, y es importante también que lo tengas en cuenta. Mira, hay una consecuencia favorable de hacer la voluntad de Dios. Ahí no lo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, entenderá, discernirá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que tú hagas la voluntad de Dios, el que yo la haga, nos da la capacidad de poder discernir, conocer si lo que Mashiach nos enseña en los evangelios es voluntad de Dios. Yo te digo que sí, porque el evangelio nos lleva a la Torah. Mashiach habló Torah, enseñó Torah, vivió Torah, o sea, instrucción. Mashiach vivió instrucción, enseñó instrucción, habló instrucción. Él en sí mismo era instrucción, vaya, sí, era la vivencia de la instrucción del Eterno. Por tanto, nos remite a Torah, instrucción. Y la instrucción, Torah, nos devuelve al Evangelio. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que podemos ver la voluntad de Dios en Mashiach. Entonces, nos trae entendimiento, es un beneficio que nosotros necesitamos. Podemos precisamente discernir, escudriñar y entender cabalmente la palabra del Eterno. Pero reclama de que tú escudriñes, de que tú estudies, de que no te confíes nada más en lo que te estoy diciendo ahorita, por ejemplo, lo que te dice tu pastor. No, ve y estudia, escudriña. Porque el Espíritu de verdad te va a llevar precisamente a la verdad. Disponte. Y mira, no solo ocurre a nivel de intelecto, no, ocurre a nivel espiritual, y ese es el punto deseable. No es tanto que entiendas aquí, sino a nivel espiritual, para que tu espíritu, ¿sí?, esté conectado con el espíritu de Elohim, ¿sí? Y el puente, que es el alma, esté también congruentemente con el espíritu tuyo y el espíritu de Elohim, y tu carne sometida al espíritu. Esa es la manera, ¿sí? Entonces, la clave es hacer la voluntad del Eterno, de pedir su consejo para y en todo. Y lo que tiene el Eterno es que Él revela su voluntad para quien la pide. Para quien le pide, revélame, ayúdame, aconséjame en esto que voy a hacer. Yo anoche lo hacía en una decisión que tomé. Le pedí perdón porque lo tomé sin pedirle consejo, sin pedir su autorización. Y le dije: Señor, si no es tu voluntad lo que yo pretendo hacer, Señor, deténme. Y lo hizo, mi hermano. Lo hizo porque no era su voluntad. Ahí es donde te doy testimonio de que es cierto esto que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos en cualquier circunstancia, buena o adversa, o sea, aquella que hace que nuestra zona de confort no se mueva, o la que la mueve definitivamente, siempre hay que decirle: hágase tu voluntad, porque así es. Y lo que hacemos, ¿sabes? Te decía en la primera transmisión, le está diciendo: ¿sabes qué, Padre Eterno? Yo sé que mi conocimiento no se compara con el tuyo.
en esta situación que estoy viviendo, en esta situación con la cual debo tomar una decisión. ¿Y sabes qué? Someto mi voluntad a la tuya. Hágase conforme a tu voluntad. Definitivamente nuestro conocimiento no se compara con el de Él. Por mucho que hayas leído la Biblia, no se compara en lo absoluto, ¿sí? Y bueno, siempre la solución del Eterno será mejor que la que nosotros pudiéramos imaginar o buscar, ¿sí? Porque Él creó el mundo, Él conoce cada una de las piezas de este mundo y las mueve para que venga a ti la bendición, para que ocurra lo que ya conocemos como milagro, ¿sí? Para que en desafío a la física, a la lógica, ocurra aquello que nos resulta muy difícil de creer que pueda ocurrir. Y Mashiach nos dijo muy claramente, nos dio una muestra de cómo hacer la voluntad del Eterno. Sí, en Lucas 22:42 dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es el que nos da el mejor ejemplo de cómo decirle al Eterno: hágase tu voluntad. Y así como a Él, a nosotros también nos corresponde, y más como verdaderos discípulos de Mashiach y como hijos del Eterno, hacerlo de la misma forma, hacer lo que hace nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Y mira, es que no basta con oraciones elegantes que parecían mostrar una gran espiritualidad. Eso lo hacían los fariseos, Mashiach lo dice, ¿sí? Y Mashiach les llamó seriamente la atención. Entonces, es con corazón dispuesto. Y Mashiach nos enseñó. Mira, si tú vas a Juan 17, al libro de Juan capítulo 17, vas a encontrar una preciosa oración de Mashiach. Es lo que yo llamo una oración pastoral, una oración de un pastor hacia sus ovejas. Es una oración preciosa. Léela y verás qué tan hermosa no es esa oración, ¿sí? Entonces, la oración no es una cuestión de palabras solamente, sino también una cuestión de convicciones que han sido convertidas en hechos. Entonces, mi hermano, te planteo nuevamente las preguntas. ¿Realmente está ocurriendo la voluntad del Eterno en tu vida? ¿En tu familia? ¿En tu lugar de trabajo? ¿Con tu esposa? ¿En el plano conyugal? ¿Reflejas tú en esos y en otros ámbitos de tu vida la voluntad de Dios? Es importante que lo entiendas, ¿sí? Es importante que tú lo revises. Y si fuera necesario, que yo creo que sí, vayas esta noche. Tarea, ponle ahí tarea. Tienes tarea para esta noche, ve ante el Eterno. Tu cuaderno y tu lápiz y tu cafecito que está fresco, tu té de canelita, ¿sí? Y sube y pídele al Eterno te revele qué áreas de tu vida todavía no están gobernadas por Él, ¿sí? Y aún así, mira, Él nos dio el libre albedrío. Tú puedes orar o no orar. Tú decides congregarte o no congregarte, diezmar o no diezmar, sujetarte a Él o no sujetarte, pecar o no pecar, controlar tus pensamientos o no controlarlos, servirle o no servirle. Sí, pero estás pidiendo en esta oración de petición, en este pasaje del Padre Nuestro, dices: hágase tu voluntad, así como ocurre en el cielo, que así ocurre en la tierra, que así ocurre en tu vida, ¿sí? Por eso es importante que entiendas qué estás pidiendo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en
el cielo, ¿sí? Y bueno, ¿sabes que en el cielo las cosas van a ser diferentes? Sí, van a ser diferentes, y está en Apocalipsis 21:4. Ahí lo puedes ver. Dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces puedes ver, en el cielo no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor ni dolor. Y la muerte la venció Mashiach, y esa victoria es para nosotros. Esta carne, este estuche, esta mortaja que fue hecha del polvo de la tierra, se va a quedar en esta tierra. Por eso hay que temer a aquel que puede mandar nuestra alma a donde no nos gustaría estar por la eternidad, donde hay lloro y crujir de dientes, para nada, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos vencer a la muerte y tener el rescate de nuestro cuerpo a semejanza del cuerpo espiritual de Mashiach, permaneciendo en él, permaneciendo en Mashiach, ¿sí? Entonces, mi hermano, hay que ser consciente de esto que uno está orando, vaya, ¿sí? Por eso, mi hermano, ¿vas a continuar resistiéndote a que el reino de Dios esté en ti? ¿Sí? ¿Vas a seguir resistiéndote a dejar que la voluntad de Dios se haga en tu vida? La voluntad de Dios es mejor, y lo estás pidiendo en el Padre Nuestro, ¿sí? Porque es mejor una cadena de bendición que una cadena de maldición. Dice la Escritura: y tendré en cuenta la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 4 generaciones. Si hablamos de un promedio de 70 años por cada generación, estamos hablando de 280 años de maldición en tu linaje. En cambio, la cadena de bendición dice: pero hago bondad por millares, 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 millares de generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y cuando dice millares, no dice miles, no dice 1000, dice millares. Entonces está hablando a menos de 2000, dice Rashi, un sabio judío, ¿sí? Entonces, mi hermano, necesitamos nosotros entender todo esto, ¿sí? Y necesitamos ser persistentes, porque es una condición necesaria que Mashiach nos dice en Apocalipsis 14, 12 y 13. Dice: aquí está la paciencia, la resistencia, el aguante alegre, esperanzado, la constancia, la perseverancia de los santos, de aquellos que se reservan para el eterno, de que tratan de vivir fuera del pecado. Los que guardan, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Yeshua, no la fe en Yeshua, sino la fe de Yeshua. ¿Conoces cuál es la fe de Yeshua? No dudo que tengas la fe en Yeshua, pero ¿sabes cuál es la fe de Yeshua? ¿Sí? Buena pregunta, te la dejo de tarea, ¿sí? Y bueno, el rey Saulo también nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? El reino de Elohim. No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. O sea, ahí tienes una lista de conductas, de actitudes, de comportamientos que hablan de quien hace la voluntad contraria al Eterno. ¿Por qué? Esto nos lo dice en 1 Corintios 6, 9 a 10, y en 1 Corintios 15, 54 nos dice: porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y que eso mortal se vista de inmortalidad, tu alma y tu espíritu en un cuerpo nuevo a semejanza de Mashiach. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en victoria. Mi hermano, ahí tienes esta preciosa enseñanza, mi hermano. ¿Sí? Ahora sí que aplica tu libre albedrío. Y tu libre albedrío tiene dos posibilidades solamente: entrarle o no entrarle, obedecer o no obedecer, caminar en santidad o caminar en el mundo, en transgresión. ¿Sí? Eso es, mi hermano, lo que tú pides en el Padre Nuestro, en ese pasaje, en esas pocas palabras que decimos en ese pasaje. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, sé consciente de estas palabras: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Fíjate lo que estás pidiendo, sé consciente de ello, mi hermano, y definitivamente podrás ver que es mejor la voluntad del Eterno que nuestra propia voluntad. ¿Sí? Que nuestra propia voluntad, que muchas de no pocas veces está inducida por quien es el príncipe de este mundo, por el Satán. ¿Sí? Que induce pensamientos, emociones, sentimientos, y se sirve de entidades espirituales de maldad que provocan desánimo, pereza, aletargamiento, en fin. Ya los iremos viendo más adelante, mi hermano. Entonces, mi hermano, con esto cerramos este séptimo tema o subtema, la oración de petición. Espero que mi boca haya dicho la palabra que debí decir y no la que yo quise decir. Que tú hayas oído la palabra que debías oír y no la que querías oír. Pero sobre todo, mi hermano, que hayas escuchado. Oír es una cosa, escuchar es más profundo, es otra dimensión del oír. ¿Sí? Por eso anhelo mucho, anhelo fervientemente que tú hayas escuchado la palabra que necesitabas escuchar. Esa palabra que te redarguye, esa palabra que confronta, esa palabra que cuestiona, que inquieta en la manera en que vivimos en este mundo, en la manera que caminamos en este mundo, en las obras que hacemos con nuestras manos en este mundo. ¿Sí? Para que nuestras manos estén limpias, puras, y nuestro corazón también igualmente esté limpio delante del Eterno. Ese es el propósito de que tú conozcas todo esto, mi hermano. Espero hayas oído, espero hayas escuchado, espero haber dicho la palabra que el Eterno quería que dijera, mi hermano. Y bueno, con esto cerramos esta transmisión. Nos veríamos el próximo martes si el Eterno no dispone otra cosa. Ya te adelanté. Veríamos la oración de provisión, ¿sí? Para que te prepares, para que de una vez le pongas ahí al menos a la hoja el título: próxima semana, oración de provisión. ¿Sí? Les habló Lucino Javier García Pesina, un anhelante siervo de Mashiach, anhelante de ser verdadero discípulo de él y sirviendo en ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desde donde transmitimos, desde esta ciudad, la ciudad capital del estado de Tamaulipas, México. Hasta el próximo martes. Shalom.